Van a pensar que estoy permanente, pero no, no tengan ustedes cuidado que es mi última intervención. Bueno, de momento, sí, como en esta jornada y lo hago además con sumo gusto. Me han pedido que haga un papel de moderador y vamos a tener la oportunidad de escuchar experiencias internacionales en el tema que nos ocupa, en la selección y atracción de nuevos profesores. Creo que de esa experiencia hay muchas cosas que aprender. Creo que los contextos a veces son diferentes, las tradiciones, los modos, los hábitos también son diferentes y esto establece ciertas pautas de comportamiento, pero en cualquier caso creo que los ejemplos de hoy tienen muchos elementos interesantes a tener en cuenta. Tenemos hoy la oportunidad de escuchar a dos personas con mucha experiencia en el ámbito universitario, a José Carlos Marqués, que está a mi izquierda, a su derecha, y a Robert Mude, que está a mi derecha. Les voy a presentar a los dos conferenciantes a la vez, después les voy a dar la palabra y van a hacer dos presentaciones en unos 30 minutos y finalmente tendremos, en fin, hasta donde la organización nos permita antes de la comida, tiempo para el debate. Voy a intentar ser estricto en el tiempo con los intervinientes para que nos dé tiempo a después tener un tiempo para la discusión. Y voy, como sin más preámbulos, a presentarles a los dos conferenciantes. Como les decía, aquí a su derecha, a mi izquierda, está José Carlos Marqués. Ha sido rector de la Universidad de Oporto, que diríamos en castellano, la Universidad de Oporto en portugués, durante el periodo 2006 a 2014. Antes fue vicerrector, antes decano de la Facultad de Ingeniería y con una larga trayectoria académica, al margen de la responsabilidad que ha tenido. Pero es verdad, que comentaba el profesor Michavila en la primera intervención, que durante el periodo en que fue rector el profesor Marqués, en Portugal hubo importantes transformaciones en el sistema universitario, en la propia estructura de las universidades, en la gobernanza de las universidades y en muchos elementos que han transformado el sistema portugués, y él fue un agente activo y además introdujo reformas en la Universidad de Oporto, de las que sin duda también podrá hablarnos, aunque hoy le hemos pedido que haga un planteamiento un poco más extenso en relación con los sistemas de selección del profesorado. Tiene, como digo, muchas más cosas que contar, pero si me permite José Carlos, mi buen amigo José Carlos, porque además hemos coincidido en otras batallas relacionadas con la vida académica juntos, pues lo voy a dejar aquí su presentación y ahora le daré la palabra. Allá a mi derecha, a su izquierda, está Robert Mude, que es actualmente director de la Escuela Graduate School of Applied Science, es director de la Escuela de Graduados de Posgrado de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Tecnología o Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Él es licenciado en Física por la Universidad de Leiden, también en los Países Bajos. Es doctor en bajas temperaturas por esa universidad desde el año 88 y catedrático Anthony van Leeuwenhoek. Sí, ya ven que no lo he dicho muy bien. I'm sorry for the pronunciation. You know that. I did my best. Okay. Desde 2006 es director de Educación y miembro del equipo gestor de la Facultad de Ciencias Aplicadas, como les decía, y ha sido presidente del Departamento de Física Multiescalar en el periodo 2011-2013. Tiene también una larguísima trayectoria en el ámbito académico que no quiero leerles porque sería seguramente muy largo, pero también es una persona experimentada con un buen conocimiento, como es natural, del sistema de los Países Bajos y en particular de una universidad técnica excelente como es Delft, y por tanto pues una oportunidad de escucharle. A los dos quisiera darle las gracias. I would like to thank to both of you to be here with us. Y voy a hablar con todos ustedes. Primero, ahora lo estoy haciendo en castellano, pero después durante el coloquio cambiaré al inglés para intentar que fuera más fluido la conversación entre nosotros en la mesa. Y ustedes deben tener, el que lo necesite, el equipo de traducción simultánea, lo digo por si no lo han recogido, que existe esa posibilidad
También me indican que va a haber traducción hasta la 1:30 por algún problema con los intérpretes y, por tanto, a partir de ese momento, pues yo haré las veces hasta donde pueda, con mi mejor saber y entender, por si quieren ustedes intervenir o comentar alguna cosa. Sin más, 30 minutos, José Carlos, the floor is yours. We can sit down over there, just to... Good afternoon. All right, good afternoon. First of all, I'd like to say that in our university in Porto, we have most of the problems that have been told before during the... Los tenemos también. Es decir, probablemente no seremos en ese caso el mejor caso para presentarse, pero sí que es cierto que tenemos una experiencia, tenemos un nuevo instrumento que estamos aplicando que nos está dando más autonomía y también la capacidad de que el gobierno y el rectorado de la universidad pueda definir las reglas de la enseñanza y de reclutamiento del personal docente y no simplemente seguir lo que la ley especifica, de lo que dice la ley para cada una de las universidades en Portugal. Y esta es la experiencia que voy a intentar compartir con ustedes brevemente. Me gustaría presentarles, por tanto, este índice de la situación de la universidad en este momento y veremos cómo la mayor parte de los problemas son bastante iguales a los que tienen ustedes aquí, de los que hemos estado oyendo hablar esta mañana. Hablamos, por tanto, del mapa del personal docente. El mapa es una nueva herramienta que se ha incluido, se ha aplicado desde hace un par de años y define cuántas personas podemos tener cada año. Es decir, este mapa, digamos que sería un mapa dinámico, por tanto, no es como en el pasado, que teníamos, no sé cómo se diría en español, pero en el pasado se especificaba cuál era el personal docente que teníamos que tener o que podíamos tener, pero a un largo plazo. Así teníamos vacantes y teníamos vacantes para, digamos, para contratar a personas, pero ahora ya no es así. Ahora, a mitad del año, podemos definir lo que queremos tener para el próximo año o el próximo periodo. Hablamos también de si hay candidatos para este reclutamiento en este momento y también cómo reclutar al personal docente, cómo contratarlos, cómo encontrarlos. Tenemos determinadas formas en Portugal y más particularmente en la universidad de la que voy a hablar, porque no todas las universidades tienen las posibilidades que tenemos nosotros en la Universidad de Oporto. ¿Qué condiciones son las ofrecidas al docente, a la personal docente en la Universidad de Porto? El proceso de reclutamiento. Y aquí veremos que hay muchísimas diferencias entre los dos procesos que tenemos en nuestras universidades y después algunas conclusiones. Intentaré hablar de algunas condiciones que yo creo que deben cumplirse a la hora de contratar al personal docente. Por tanto, la situación actual y también el tema de la edad y el envejecimiento. En este momento, la edad media es de 48 a 49 años y el 30% del personal con más de 55 años. Y la razón de esto es el boom que hubo de reclutamiento de personal docente en los años 70, cuando la reforma introdujo una masificación del personal docente de escuelas superiores o de universidades en Portugal. Por tanto, ahora estas personas que fueron contratadas durante los 70, como yo, están llegando o estamos llegando al final de nuestras carreras. Por tanto, en este momento hay un gran porcentaje de personal docente con esta edad. También hay limitaciones estrictas a la hora de contratar a nuevo personal. Esto ha sido así durante los últimos años y en este momento se puede decir que cada año el presupuesto para el personal no puede ser más elevado de lo que era el año anterior. Por tanto, si alguien ha dejado la universidad o se ha ido, sí podemos contratar, pero siempre y cuando el presupuesto no supere al presupuesto del año anterior.
De esta forma podemos ver, sin superar el presupuesto del año anterior, qué tipo de profesor o qué tipo de personal docente se puede contratar. El número también del personal docente también ha estado disminuyendo durante cierto tiempo y nos damos cuenta de que probablemente en el pasado teníamos demasiado personal docente contratado. Y en términos de ratios, los indicadores son muy buenos si comparamos con Europa en cuanto a los estudiantes. Ahora creo que realmente la posición es la adecuada entre personal docente y estudiantes. Y también hay que decir que la mayor parte del personal docente trabaja hasta los 70, aunque se pueden retirar o jubilar a los 66. Y yo creo que quizá yo estoy jubilado ya, yo ya me jubilé. Después de dejar la posición de rector, el rectorado, tenía 67 años y yo creo que esta es una oportunidad para renovar al personal docente porque yo sigo trabajando en la universidad, en la organización, en investigación, etcétera. Es decir, que podemos seguir, no solamente hay que seguir enseñando, se pueden hacer muchas otras cosas. Así que creo que esto en este momento es una manera, en este momento debido a esta acumulación de personal docente con esta edad, creo que sería una forma de renovar al personal. Y también la urgencia de aumentar el ritmo de la renovación del personal docente. Todo el mundo se queja acerca de la edad de los profesores y también que existe la posibilidad de aumentar este número, la cantidad de personal docente, porque en los próximos 5 años muchas de estas personas van a llegar a los 70 años y por tanto van a ser o se van a ver forzados a retirarse. En ese momento existirán, por tanto, posibilidades para renovar al personal docente. Estos son los números, las cifras del personal docente que tenemos en este momento en la Universidad de Porto. Tenemos simplemente solo tres categorías de profesores, catedráticos, asociados y auxiliares, tres diferentes categorías. Después tenemos lo que llamamos profesores invitados o profesores visitantes y otros, pues estudiantes, por ejemplo, a los que se les contrata para enseñar. Así, en total tenemos 1.622 personas a tiempo completo, un equipo a tiempo completo de personal docente. Los tres primeros, por supuesto, hablamos de lo equivalente a tiempo completo. El mapa, como les he comentado antes, especifica el número de personal docente por categoría que la universidad y cada una de sus facultades puede tener durante el año siguiente o el año próximo y, por supuesto, de acuerdo con el presupuesto que ya se ha fijado. Tiene que cumplirse este presupuesto y también el mapa lo define la universidad, es decir, somos nosotros los que definimos lo que queremos para el año. Lo aprueba el rector bajo la propuesta de los decanos de las facultades, por tanto es un mapa para toda la universidad y el reclutamiento para cualquier categoría requiere de una vacante, por supuesto, en el mapa y también de presupuesto. Es decir, la vacante tiene que estar, pero también el presupuesto. El mapa tiene que ir en consonancia con el presupuesto. Quizá podríamos preguntarnos si hay candidatos para este reclutamiento. Por supuesto que hay. Y creo que no solamente en Portugal, sino también fuera de Portugal existen. En el caso de Portugal, en nuestras universidades, tenemos más de 2.500 licenciaturas de profesorado cada año. Por tanto, tenemos bastantes personas y también tenemos muchos candidatos extranjeros potenciales. Y es muy interesante el hecho de que en personal docente no tenemos muchos extranjeros, pero en investigación tenemos a muchísimos investigadores que vienen de fuera. En nuestras universidades y también en los institutos asociados con las universidades. Las empresas, las compañías reclutan a muy pocas personas, a muy pocos licenciados docentes y es una de las quejas que existen en nuestros países. Y tenemos muy buenos investigadores que tienen varios años de experiencia y que siguen teniendo contratos temporales en el campo de la investigación en Portugal. Muchos de ellos, o la mayoría, son muy buenos candidatos para el reclutamiento para las universidades, pero tenemos que tener cuidado con este tema porque en la mayor parte de nuestras universidades
han estado trabajando, han sido estudiantes de la facultad, han trabajado en nuestra facultad, por tanto es un poco endogámico en cierto sentido, aunque sí que es cierto que ahora hay un movimiento, hay una movilidad dentro de Portugal, entre universidades. En nuestra universidad, por ejemplo, muchos de los reclutamientos o contrataciones han sido personas que vienen de otras universidades de Portugal, de diferentes lugares de Portugal, en Lisboa, de Coimbra, etcétera. Es decir, son personas que quieren venir a trabajar. Por tanto, este número, la movilidad dentro de las universidades está aumentando y esto hace que disminuya el problema de la endogamia, por así llamarlo. Ya he hablado, por tanto, de los instrumentos que tenemos, pero ahora hay que hacer que reclutar al personal docente sea fácil. Podemos hacerlo de dos formas. A través de las, digamos, de las leyes públicas o de las leyes de ámbito público, el código de personal docente de la universidad son reglas que se aplican al personal docente de las universidades portuguesas y son las mismas reglas para todas las universidades. Se definen en este código muchas reglas, muchas condiciones, muchos términos que son aplicables para todos. O bien se puede seguir la ley privada, es el código laboral. Y también, por supuesto, las reglas internas de la universidad. Y esto, en el caso de nuestra universidad, es porque en el año 2009 se adoptó el modelo de fundación pública bajo ley privada. Este es un modelo nuevo que se ha creado, que ha sido creado dentro del sistema legal de nuestras universidades y permite que las universidades puedan adoptar, si quieren, y por supuesto si el gobierno les da esa posibilidad, que adopten el modelo de fundación pública bajo ley privada. Y esta ley privada se aplica tanto al personal como a las propiedades, edificios, instalaciones y también a las operaciones financieras. Y esto es más simple que aplicar la ley pública, las leyes públicas o las leyes gubernamentales. Y además esto permite que la universidad pueda definir las reglas, las carreras que quieren tener, las reglas que quieren aplicar al personal docente o no docente. Y desde el año 2009, nuestro personal no docente está contratado obligatoriamente bajo las normas de esta ley privada. Por tanto, en este momento, este personal no docente que ha sido renovado y que está contratado nuevamente o de nuevas, está funcionando bajo la ley privada. Y también, de nuevo, hay que decir que en el caso del personal docente, las universidades han reaccionado de forma en que el Parlamento de Portugal pudiera aplicar la ley, permitiendo que las universidades escojan qué tipo de ley quieren aplicar al personal docente también. Por tanto, en el año 2009 debo decir que solamente tres de las universidades de Portugal asumieron este modelo de fundación pública. Durante el último mes, otra universidad más, la Universidad do Minho, ha sido autorizada por el gobierno para ser también una fundación bajo ley privada. Así que ahora ya somos cuatro del total de universidades en Portugal. Aquí he intentado distinguir los dos procesos para que puedan ver ustedes cuáles son las diferencias. Tengo que decir que hemos sido muy conservadores a la hora de aplicar una regulación dentro de la universidad porque no queríamos mostrar que no queríamos realmente aplicar una reforma demasiado nueva porque no queríamos arriesgarnos a que las personas y el personal reaccionaran en contra de esta nueva ley. Hemos tenido 30 discusiones o debates públicos dentro de la universidad para convencer a los organismos de aprobar estos procesos durante el año 2008, antes de esta ley. Y debo decir que al final los votos fueron 70 a favor y 2 en contra. 70 a favor de adoptar este tipo de modelo de fundación. Por tanto, la ley pública especifica
Debo decir también que en Portugal se exige para ser contratado tener una licenciatura, ser profesor, ser doctor, tener un doctorado, y solamente los doctores pueden ser contratados. Y también podemos tener profesores invitados, personas, por ejemplo, que trabajan en la industria o que trabajan en otros entornos, y nosotros los contratamos a tiempo parcial dentro de la universidad. También tenemos lo mismo en el caso de la ley privada, pero en cualquier momento podemos cambiarlo. Si se quiere, se puede cambiar. Es la universidad, es la voluntad de la universidad. Tiene la posibilidad de escoger bajo qué modelo quiere funcionar. Por tanto, como podremos ver, realmente en el caso de ser un profesor titular, por ejemplo, cualquier persona que tenga un doctorado y que haya tenido un doctorado, después de 5 años puede solicitar ser profesor titular. Estas son las condiciones salariales, y creo que esta es una de las cosas que no son tan atractivos realmente para las personas que vienen de fuera, para los extranjeros, porque cuando esto es atractivo, cuando los salarios son interesantes, tenemos a personas que solicitan trabajar con nosotros. Yo recuerdo el decano de nuestra escuela de negocios, la escuela de negocios está fuera de la universidad. El año pasado fue contratado y se le ha pagado mucho más, por supuesto. Y teníamos, como el sueldo era mucho más alto, teníamos muchos más candidatos que venían de fuera solicitando este puesto. Claro, el tema de las condiciones financieras influye muchísimo. Estos son los salarios en exclusividad. Debo decir que hablamos de exclusividad en términos de que este profesor no puede tener ningún otro empleo, aunque sí que puede tener algunas otras actividades que vienen listadas, vienen enumeradas. Por ejemplo, puede tener a lo mejor un contrato industrial y parte de este contrato puede ser remunerado, incluso aunque tenga esta condición de exclusividad. Es decir, puede tener otro trabajo remunerado a tiempo parcial. Dentro de la ley privada pueden ver cómo hay 2 niveles más. Se puede llegar a 5.800 euros, pero incluso se puede cambiar, se puede pagar más si se quiere, si la universidad lo quiere hacer así, porque bajo la ley privada es una decisión de la universidad. Si la financiación, si la situación financiera lo permite, se puede crear una carrera diferente, una carrera profesional diferente, con un salario diferente, y esto podría ser una manera interesante para atraer a personas que vienen de otros países. ¿Cuáles son las condiciones para el reclutamiento de estas 2 categorías? En el caso del profesor catedrático, al menos tiene que tener un doctorado de 5 años y tiene que tener lo que nosotros llamamos el agregado, que es similar, digamos, como un examen público. Es un examen público que dura 2 días, durante los cuales el profesor debe defender delante de un comité esta situación. Para ser profesor asociado se requiere también un doctorado, 5 años, y cualquier persona, un investigador o cualquiera, puede solicitar para ser profesor asociado. En el caso de profesor auxiliar, simplemente el hecho de tener un doctorado, sin un plazo, y por supuesto cumplir las condiciones de esta contratación. No hay ningún tipo de principio de promoción y no es una verdadera carrera, es decir, no hay un lugar establecido. Es decir, es posible que si se está contratando a un catedrático o reclutando a un catedrático, esta persona puede venir de una universidad de fuera, puede venir de cualquier instituto de fuera si cumple las condiciones. No significa que esto sea una carrera que vaya siguiendo todas estas promociones. Y esto ocurre y es igual en todas las universidades portuguesas. En el caso de la ley privada, esto ha sido adaptado por la Universidad de Porto. Pueden ver en la diapositiva las condiciones para profesor catedrático, para profesor asociado. En la Universidad de Porto recuerdo un caso que tuvimos en el pasado. Había una persona que solo tenía, digamos, un doctorado, pero se reconoció como el mejor experto en Portugal en una disciplina,
pero con muchísima diferencia. Todo el mundo iba a hablar con él para consultarle sobre este tema o para aprender de él. Pero cuando solicitó el puesto, fue excluido porque no tenía el doctorado. Por tanto, bajo la ley privada, si este es el caso, si esto es así, si está documentado que realmente esta persona es un verdadero experto, que es una persona muy renombrada, se le podría contratar. Se le podría contratar. De nuevo, volvemos a lo mismo, no hay un principio de promoción, es decir, no se trata de que vayas a seguir esta carrera profesional indefectiblemente, y esto puede cambiar también en el futuro, porque será adaptado por nuestra universidad. El tipo de contrato catedrático, cuando se le contrata, es un año de periodo experimental. Esto quiere decir que durante este año se le va a hacer un seguimiento y después de un año tiene que solicitar una posición permanente, a menos que ya tenga un contrato permanente. Si él ya tiene un contrato permanente como profesor asociado, etcétera, en otro lugar, inmediatamente pasaría a una posición permanente. Y lo mismo funciona para el profesor asociado. Y en el caso del profesor auxiliar son 5 años de contrato inicial, que lo llamamos periodo experimental, digamos, y después de estos 5 años tiene que solicitar un contrato permanente y tiene que ser aprobado por el comité. Y en el resto de los contratos, una persona, por ejemplo, que tenga este tipo de ocupación, este tipo de puesto permanente o este tipo de titularidad, existe esa posición dentro de su universidad. No tiene que salir del sistema. No hace falta que salga del sistema. Por tanto, hay que ser muy estrictos a la hora de dar este tipo de titularidad. Por eso a veces se cometen errores porque, como veremos, normalmente son los iguales, los compañeros, los colegas los que lo deciden y a veces no se hace de la manera tan estricta como debería hacerse. En el caso de la ley privada es más o menos similar, pero no hay un consejo científico que tenga que decidir, como pasaba en el caso de la ley pública. No existe ese consejo. Aquí se hace según la regulación interna. Es la regulación interna, las normas internas las que definen cómo se tienen que aprobar o qué pasos hay que seguir para tener un contrato permanente. No está establecido según lo hace la ley pública. Por tanto, se pueden definir reglas diferentes, más adaptadas y no tan, ¿cómo llamarle? No tan endogámicas, de nuevo, por llamarlo así. Porque de esta forma hace que los compañeros, los colegas se voten unos a otros pensando que el día de mañana se les votará a ellos. En el caso de la titularidad no se puede dar, porque esto solamente se hace dentro de la universidad, pero sí que se puede dar como una titularidad local. Es decir, que esa persona del departamento o de la facultad puede tener una posición dentro de la universidad o un lugar en otra posición. Con el tipo de contrato, volvemos a decir, normalmente es el contrato de exclusividad y el salario de exclusividad es 1,5 veces el salario de no exclusividad. Es decir, un 50% de bonus o de extra si se tiene un contrato con exclusividad. Pero digamos que la exclusividad es lo normal. Solamente en el caso de renunciar voluntariamente, entonces se puede hacer, bajo la ley privada se puede renunciar voluntariamente a la exclusividad, pero esta renuncia se puede denegar, el comité puede denegarlo. Y esta es una de las cosas en las que se quejan realmente, que hay un porcentaje de personal que tiene esa exclusividad, pero que no se puede hacer nada, con la ley pública porque uno no puede renunciar, pero bajo la ley privada sí se puede hacer. Tenemos, como ya hemos dicho, 2 niveles salariales, lo hemos visto antes. Y en el caso de las funciones del personal docente, esto es algo que tiene algunas diferencias. Bajo la ley pública, un profesor de universidad es como
la persona que hace de todo. Es capaz, tiene que ser capaz de enseñar, de ser buen investigador, de ser buen gestor, de ser buen administrador, de ser muy bueno en actividades fuera de su entorno. Por tanto, this is for everyone. esto se aplica a todo el mundo. Y entonces, cuando evaluamos a cualquier persona, When we evaluate anyone, cuando se evalúa a una persona, to see to all these, hay que ver todos estos componentes. and what happens is Y usually lo que ocurre es que normalmente en la investigación, en el tema de la investigación, sería como el requisito más elevado en el proceso de reclutamiento y todo el mundo, así, todas las personas que say innovation, a lo mejor no son muy buenas en innovación o en relaciones con empresas o en gestión, very serán probablemente put aside, muy... comparing with others that have done the serán personas que serán un poco dejadas de lado en comparación con otras personas que tienen mejor el tema de la investigación. Así que hemos empezado a debatir o empiezan a discutir las personas, ¿y por qué tengo yo que encargarme de temas de gestión o de administración cuando realmente lo que hace falta enseñar o demostrar es el tema de la investigación? Entonces es un poco complicado. in the private law En el caso de la ley privada, we can say that want this se person puede more diferenciar. for research, Se puede decir, quiero que esta persona se dedique más a la investigación o que esta persona se dedique más a la enseñanza. and argue in Portugal about the teaching En part. Portugal hay un argumento, hay una discusión en este momento acerca de los puestos, de las posiciones del tema de la enseñanza. A veces parece que enseñar es como la parte que se considera menos o a lo que menos importancia se le da dentro de la universidad. Students complain about Y por supuesto, claro, los estudiantes se quejan de la falta de presencia del personal docente ahí. we can have Así que en este caso, bajo la ley privada, very good universities have podemos tener universidades muy buenas con lo que se llama personal solo de enseñanza. now I talk about that because I am an Pero ahora, por ejemplo, I took my PhD nos vamos a at the university. otra universidad y en este caso ellos dicen, en el 2015 dicen, tienen 4.040 personas dentro de la categoría de personal académica y luego ponen y 2.000 y pico como personal docente solo, es decir, solo, y luego 2.000 investigadores, es decir, que son investigadores que se contratan para hacer la parte de investigación, esa actividad, y luego el personal docente para enseñar, porque esto también está pasando en Estados Unidos. Si te vas a la MIT, si te vas a la Universidad de Florida, el personal docente tiene el doble de tiempo dedicado a las clases y a los estudiantes. Por tanto, hay personal que se dedica en su mayoría a la investigación o a enseñar. Así que eso es muy interesante, el poder adaptarlo a la universidad y no simplemente aplicar la ley. El tema del proceso de reclutamiento, podemos decir que la ley pública es muy compleja y que puede llevarnos un año para ser capaces de reclutar o contratar a una persona. Si seguimos las normas públicas, hay que hacer un comité, tiene que tener un rector o una delegación, pero el rector no puede votar. Y la mayoría del comité debería estar formado por personas de fuera de la universidad, pueden ser de otras universidades. Bajo la ley privada es mucho más simple, mucho más fácil. El decano de cada facultad es miembro de ese comité y, por supuesto, vota. Y el equipo también vota, el equipo que va a hacer esa contratación también vota, y 2 de los miembros de esos comités deberían ser o formar parte del ámbito científico que se está discutiendo. Hay que publicitar el trabajo que se está ofreciendo en un periódico de gran tirada nacional y en diferentes lugares. Por supuesto, periódico oficial en Portugal. En páginas web, en diferentes universidades. Bajo la ley privada, por supuesto. Estas son las diferencias entre los comités que les he comentado, que es mucho más simple bajo la ley privada y que además involucra a la gestión de la facultad, de la universidad, en la selección de los profesores, mientras que bajo la otra ley no hay manera de interferir, no hay manera de involucrarse ni de participar.
El proceso de decisiones es bastante complejo en el caso de la ley pública y nos puede llevar incluso un año, como he comentado antes, y bajo la ley privada, en 2 meses se puede haber contratado a una persona. Siendo muy conservadores, en 2 meses se puede decidir en este proceso de reclutamiento. Conclusiones, brevemente. Algo que me gustaría compartir. Las universidades tienen que tener una autonomía más elevada para especificar las funciones del personal docente y también para definir el procedimiento de reclutamiento. Yo creo que aplicar la misma ley para todos sin considerar las condiciones de cada universidad es muy malo, es muy perjudicial. Por tanto, yo estoy totalmente a favor de que la universidad pueda definir cuáles son las funciones que esperan de su personal y que puedan evaluar a su personal en función de cómo lleva a cabo esa función y no en función de cómo dice la ley que debería ser. Los miembros de los comités directivos de la universidad, rectores, facultades, departamentos, tienen que participar de manera real en el proceso de decisión y no simplemente dejarles en un papel simbólico, o dejarlo en manos de personas de fuera de la universidad que sean los que digan queremos a este, cuando son personas de fuera. Yo, como rector, solía decir que yo no soy responsable de la cualidad del personal docente que tengo, porque yo nunca he decidido nada sobre ese personal docente, así que no me sentía responsable. Aunque yo sea presidente o miembro o forme parte de estos comités, yo no he podido votar porque lo pone la ley. La ley dice que el rector no puede votar. Así que hay que diferenciar también las funciones del personal docente. Yo creo hoy en día que necesitamos realmente tener esta diferenciación. No podemos obviar este tema. Es importantísima la diferenciación en nuestra vida, pero también en el personal docente. Hay que diferenciar, hay que evaluar en función o en relación con las funciones que esperamos de cada una de estas personas. El proceso de reclutamiento hay que simplificarlo. La ley pública es una pesadilla terrible. La evaluación después del periodo experimental tiene que ser rigurosa. Y este es un punto básico, un punto fundamental. Hay que ser rigurosos dentro de la universidad. ¿Queremos a esta persona o no lo queremos? ¿No ha funcionado o los resultados no han sido buenos? Hay que considerar también la posibilidad de tener, digamos, reclutamientos o contrataciones reservadas para promoción interna. Yo estoy a favor de esto. A veces tenemos a personal docente interno muy bueno que han estado dedicados a la universidad, que han estado dedicados a la gestión, haciendo actividades, y cuando tiene que ver con promociones, la persona a lo mejor no la consigue porque hay una persona de fuera de la universidad que solicita y que ha estado haciendo investigación y que es muy buen investigador, y al final no podemos promover a las personas de dentro nuestras. Así que creo que hay que dejar un pequeño porcentaje reservado para promociones internas y luego contratar de fuera a todas las personas que hagan falta, nuevas culturas o nuevas personas. Reclutamiento internacional, escoger los mejores, por supuesto. A mí me gustaría, por supuesto, que todos los rectores y decanos tengan también condiciones internacionales, aunque no muchas personas lo solicitan porque las condiciones salariales no son muy buenas, pero creo que deberíamos mejorar estas condiciones. Tener diferentes reglas para que en el futuro podamos tener una puerta más abierta a este proceso. La formación también del personal docente cada vez es más importante. Ya sé que ya se ha dicho, pero yo debo decir desgraciadamente, desafortunadamente, que la mayor parte de nuestros profesores se consideran muy buenos investigadores y que no necesitan formación. Muchas veces ofrecemos programas de formación diversos y variados y muy pocas personas aparecen, muy pocas personas. Son los nuevos los que aparecen en esas formaciones, digamos, nuevos profesores. Y yo soy muy consciente de la necesidad de esta formación. La mayor parte de ellos parece que se nos ha lanzado muchas veces, o se ha lanzado a personas ahí a trabajar sin ningún tipo de formación, como si tuviéramos que formarnos por nuestra cuenta. Y hoy en día, sobre todo con esta juventud nueva, que son buenísimos, son personas muy formadas, que se comunican de una manera diferente, que tienen, digamos, diferentes perspectivas en la vida y diferentes posiciones. Nosotros a veces no estamos preparados para asumir
estas oportunidades de estas personas, de estos jóvenes nuevos. Y también hay una urgencia de garantizar la renovación del personal docente, pero intentando evitar esta endogamia y, por supuesto, ser más abiertos en todo. Muchas gracias.